La siguiente presentación va a tratar temas de amenazas naturales y amenazas antrópicas, así como la definición de los diferentes conceptos de riesgo y conceptos de amenaza. Bueno, ahora bien vamos a explicar el concepto de riesgo según Thomas Borges, el cual es el producto de la interacción entre las dinámicas naturales y antropogénicas, es decir, como la apropiación, ocupación y explotación del espacio, que generan situaciones límites, en las que como resultado se ven afectadas a los hombres y las actividades de los mismos, entendidas como procesos y no como sucesos. Es decir, de esta medida, el riesgo es la probabilidad de que ocurran dinámicas de riesgo de amenaza para las actividades humanas. Ahora, la amenaza es la posibilidad de ocurrencia de un evento natural o tecnológico, llámese desastre natural como movimiento en masa, terremotos, inundaciones, tecnológico como ejemplo la explosión de una fábrica en una ciudad, que genera peligro para el hombre o sus actividades. Bueno, en cuanto a las amenazas, hay diferentes tipos de amenazas y en estos mismos tipos de amenazas se subdividen en otros subtipos de amenazas. Entonces comenzamos por las amenazas naturales, las cuales son los procesos, transformaciones y dinámicas naturales del planeta, en las cuales el hombre no tiene nada que ver y, no causan estas amenazas, sino que son naturales del planeta. Estas amenazas naturales se subdividen a la vez en otros tipos de amenazas, las cuales son de origen geotécnico, en las cuales se incluyen los sismos, las actividades volcánicas, desplazamientos verticales y horizontales de porciones de tierra, como por ejemplo los movimientos de placas tectónicas, los cuales causan tsunamis o maremotos. Bueno, entonces acá quise poner un ejemplo de cuantificación de un tipo de estas amenazas geotécnicas. En este ejemplo puse la amenaza volcánica, en donde existe una ecuación para cuantificar este tipo de amenaza. Entonces, en donde R es igual a por dB, en donde R es el índice de riesgo, A es el índice de amenaza intrínseca, B es el índice de vulnerabilidad y B y C son diferentes coeficientes que aplican a esta ecuación. Siguiendo con las amenazas naturales, tenemos de origen geomorfológico o geodinámico, en las que se consideran los deslizamientos, avalanchas, hundimientos y la erosión terrestre costera, como por ejemplo el mar erosiona las playas o el agua erosiona la tierra en diferentes zonas. Aquí yo puse un ejemplo de cuantificación de las amenazas por erosión terrestre, en donde el índice de riesgo de erosión potencial es igual al índice de erodabilidad por el índice de erosividad por el índice dependiente. Esto es un ejemplo de cuantificación de una amenaza de tipo geomorfológico. Bueno, ahora siguen las amenazas de origen meteorológico o climático. Entre ellas se hallan los huracanes, las tormentas tropicales, los tornados, los trombas, las granizadas, las sequías, las tormentas de nieve, los oleajes fuertes, lluvias intensas o de larga duración e incendios espontáneos. Un ejemplo de este tipo de amenazas meteorológicas o climáticas son la cuantificación de los huracanes, en donde para medirlos se utiliza la velocidad, que es igual a la distancia dividido en el tiempo. Las unidades principalmente usadas para este tipo de fenómenos o amenazas son millas por hora, que es igual a mph, o millas náuticas por hora, que es igual a kata. Las categorías de los huracanes en escala Safford-Simpson son de 1 a 5, dependiendo la cantidad de millas por hora en donde el viento pues arrase lo que se encuentre. Por último, se encuentran las amenazas naturales de origen hidrológico, en las que se pueden encontrar las inundaciones, los desbordamientos de los ríos, anegamientos y agotamientos de los acuíferos. Siguiendo con los tipos de amenazas, ya pasando por los tipos naturales, siguen las amenazas socionaturales, en donde se acentúan o se producen por algún tipo de intervención humana sobre la naturaleza. Entonces, estas amenazas ya no ocurren por sí solas, sino que el hombre provoca este tipo de amenazas.
entonces en las que encontramos los agotamientos de los acuíferos, las sequías, las inundaciones, los deslizamientos, los taludes, la desertificación de zonas, la erosión y los hundimientos. Aquí podemos ver una fotografía de un ejemplo de desertificación en donde a partir de la deforestación se puede desertificar el suelo, o también puede haber erosión del suelo porque ya los árboles ya no cogen el suelo y el agua puede arrasar con ese suelo. Otro tipo de amenazas son las amenazas antrópico-contaminantes, los cuales son elementos de la naturaleza transformados por el hombre o por los humanos y que presentan desafíos para su supervivencia. Ejemplo, podemos observar la gasolina, los petróleos, los plaguicidas que se usan para las cosechas, los gases tóxicos que se exponen en los vehículos, la contaminación nuclear de las plantas nucleares, desechos tóxicos de las mismas plantas nucleares, la contaminación del aire, el agua, etc. Y por último tenemos las amenazas antrópico-tecnológicas. Estas son las amenazas causadas por negligencias humanas y que son producidas por procesos industriales complejos y que generan un alto impacto en grupos humanos. Aquí podemos ver las explosiones nucleares, explosiones de plantas de gas o químicas, incendios. Como ejemplo puso la explosión nuclear de Chernobyl, que tuvo un gran impacto en la ciudad y que causó miles de muertes y que causó que también ese espacio territorial fuera deshabitado por mucho tiempo. Bueno, ya entrando al caso específico de amenaza natural, elegí la sequía, en donde es la noción de pérdida, ya sea pérdida por agua o pérdida de bienes por falta de agua. Entonces, según el Instituto Meteorológico de Portugal, se pueden subdividir en diferentes tipos de sequía. La menos grave es la sequía meteorológica y la más grave es la sequía hidrológica, la cual es la reducción de diferentes tipos fluviales como los ríos, lagos, etc., que conllevan a tener impactos negativos en la economía, impactos negativos sociales, impactos negativos ambientales. Bueno, siguiendo exactamente con la sequía, escogí la sequía meteorológica, que es, según el Instituto de Portugal, es la menos grave, que es la expresión de desvío de la precipitación en relación con la media anual o durante un periodo determinado. Entonces, esta sequía meteorológica se puede cuantificar según métodos estándar, de los cuales son porcentaje de precipitación media, quintiles, deciles, percentiles, desviación estándar de la precipitación, índice de severidad de sequía de Palmer o PDSI, índice normalizado de precipitación, NPI, índice de sequía, oferta y demanda, SDDI, o precipitación efectiva, que es igual a EP, y el índice de sequía, igual a IS. Bueno, entonces, ¿cómo se originan los desastres en el entorno? ¿Cómo se origina este tipo de amenaza? Como ya bien habíamos dicho, la amenaza natural o deslizamientos ya está presente en zonas montañosas y los desastres pueden ocurrir en temporadas invernales. Si le agregamos a esto población humana vulnerable que ofrece poca resistencia a este tipo de fenómeno natural, vamos a obtener un alto riesgo de que cuando haya temporadas invernales esta amenaza pues vaya a afectar gravemente a la población asentada cerca a la montaña. Entonces, amenaza más vulnerabilidad igual a alto riesgo de que esa población pues pueda sufrir una gran pérdida monetaria y gran pérdida de vida. De esta manera se originan los desastres en los entornos donde ya la amenaza existe. Bueno, aquí puedo mostrar un ejemplo de un desastre natural en donde la amenaza ya existía, que es el deslizamiento en laderas de alta montaña en temporadas invernales. Y si le ponemos la vulnerabilidad, que es población
población con un déficit socioeconómico que no tiene dónde ir, pues que la única forma de tener vivienda propia pues es autoconstrucción en lugares poco saludables para ser habitados. Entonces se genera un altísimo riesgo de que un altísimo riesgo con mayores probabilidades de que se derrumbe. Y pues como sucede acá, pues se derrumbó toda la montaña y pues generó graves consecuencias económicas y pérdidas de vidas. Entonces el origen de las amenazas está dado por localización de las poblaciones vulnerables en zonas de alto riesgo como las laderas de montaña, que pueden desencadenar en desastres y pérdidas materiales y vidas humanas. La amenaza, como ya lo he dicho varias veces, ya existía, pero al entrar en contacto con el grupo humano vulnerable, pues se convirtió en un riesgo altísimo. Bueno, ya terminando, entonces podemos ver que el proceso de urbanización, al interactuar con riesgos ya existentes en el entorno, pues genera un mayor riesgo de que el desastre pueda alcanzar a un asentamiento urbano, ¿sí? Humano. Entonces aquí podemos ver una frase de Borges en donde dice: a mayor presión demográfica, o sea, que a medida que la ciudad crece más y hay más personas, mayor probabilidad de ocupar áreas con amenazas naturales. Es decir, pongamos de ejemplo Bogotá, en donde la población a finales del siglo XX creció tan rápidamente que la población vulnerable se asentó en zonas de alto riesgo como laderas de las montañas de los cerros orientales, donde había mayor probabilidad de deslizamientos. Aquí tomo una fotografía de Ciudad Bolívar en donde es muy ocurrente que haya deslizamientos de las laderas de las montañas y afecte las urbanizaciones ya existentes. También podemos observar en el borde del río Bogotá. El río Bogotá, la amenaza de desbordamiento siempre ha existido, pero al construir urbanizaciones cerca del río, pues la probabilidad de que haya un riesgo de inundación pues aumentó. Aquí se puede ver la inundación de las laderas del río Bogotá. Entonces, como conclusión, a medida que los asentamientos humanos en ciudades pequeñas, medianas o a gran escala van modificando y transformando a la naturaleza y se van expandiendo, estas poblaciones son más propensas a interactuar con amenazas naturales ya existentes, generando riesgos y siendo más probables a sufrir desastres que conllevan a grandes pérdidas materiales y grandes pérdidas de vida. Entonces, la conclusión es como intentar de que esas zonas de amenaza ya existentes en el entorno se regulen para evitar que la población vulnerable se acentúe en esas zonas y pues sean más propensas a sufrir este tipo de desastres.